En este podcast les presentaré la solución parcial al problema de autoevaluación 2, que es uno de los ejercicios de tarea. Vamos a encontrar el programa de costo marginal de capital. No vamos a desarrollar el programa de oportunidades de inversión. Solamente vamos a encontrar el programa de costo marginal de capital. En otras palabras, la familiar gráfica de los costos de capital promedio ponderado o los WACC. Muy bien, para iniciar voy a seguir el mismo formato que analizamos en clase, que es desglosar las fuentes de financiamiento a las que tiene acceso la empresa. Por un lado tenemos deuda, la cual se puede solicitar hasta 5,000 pesos al costo del 12%, 5,000 pesos adicionales, como menciono aquí en el apoyo, de 5,001 a 10,000 a un costo del 14%, y cualquier cantidad por encima de 10,000 pesos al 16%. En teoría indefinida, una cantidad indefinida. En la práctica sabemos que hay una cierta limitación por el presupuesto de capital que tenemos bajo análisis o el monto en el que planeamos invertir de acuerdo a los proyectos que tenemos bajo análisis. En términos del capital preferente, hasta 7,500 pesos el costo sería en este caso KPS1, es decir, el costo del capital preferente 1, el cual en este momento todavía no conocemos y que lógicamente tenemos que calcular. Y de 7,501 en adelante al costo del capital preferente 2. De igual manera, voy a desglosar el costo para el capital común. Hasta 24,000 pesos tenemos disponibles de utilidades retenidas, de acuerdo a la información que se observa aquí claramente en la parte de abajo, que es el 70% de 34,285,72, la cual es la utilidad neta. Lo multiplico por 1 menos el 30%, porque 30% es la razón de pago de dividendos, o sea que 70% de esas utilidades se van a retener, lo cual acumula un total de 24,000 pesos. Por lo tanto, de 0 a 24,000 pesos a un costo que es KS, el cual representa justamente el costo de las utilidades retenidas. De 24,000 a 36,000, 12,000 pesos adicionales al costo del capital común nuevo, sub 1 o número 1, y por encima de los 36,000 pesos al costo del capital común sub 2. En la parte de abajo de la tabla pueden observar que hago el uso de la razón de pago de dividendos y también hago uso de la tasa de crecimiento, que es el 9%, para determinar el dividendo del final del periodo, que es 3.6 por 1.09. En las utilidades retenidas utilizo la razón de pago de dividendos para calcularlas después de multiplicar por las utilidades netas. Aprovecho en esta misma tabla para hacer el cálculo tanto del capital preferente sub 1 como del sub 2, de KS, de KE1 y de KE2. El costo del capital preferente sub 1 son $11 de dividendo entre el precio de 100 dólares menos el $5 de costo de flotación, lo cual nos da un costo del 11.58%. El costo del capital preferente sub 2, el cual es $11 de dividendo entre $100 menos 10 de costo de flotación menos $10 de costo de flotación, lo cual es un total de 12.22%. Y en el caso de las utilidades retenidas, bueno, ya tenemos D1, que es 3.9240 dividido entre $60 el precio de la acción, P sub 0, más 9% de tasa de crecimiento, lo cual nos da un 15.54%. El costo del capital común nuevo de primera emisión sería en este caso D1, 3.9240 sobre 60 multiplicado por 0.9, porque el costo de flotación es el 10%. Entonces 1 menos 0.1 me da 0.9 por 60 me da 54 y divido 3.9240 sobre 54 más la tasa de crecimiento, lo cual nos da un 16.27%. Y por último, 3.9240 en este caso entre 60 por 0.8, porque el costo de flotación aumentó al 20%, más el 9% de crecimiento, lo cual nos da un total de 17.18%. Ahora voy a hacer uso de unas fotos para los siguientes dos pasos que me quedan. Ya identifiqué las fuentes de financiamiento y los costos de las fuentes de financiamiento.
ahora voy a identificar los puntos de rompimiento, perdón, y finalmente voy a obtener la gráfica, es decir, obtener el programa de costo marginal de capital. Espero que se vea bien la foto. En la foto identificamos los puntos de rompimiento, e igual que lo hice con el ejercicio en clase, pueden ustedes ver claramente que hay dos puntos de rompimiento derivados de la deuda, los que están del lado izquierdo. Hasta 5,000 pesos de deuda, ahí circulé en la fuente de financiamiento que es deuda, dividí entre 0.25 para encontrar el financiamiento total, que es 20,000 pesos o dólares. Esos 20,000 los multiplico por 0.15 y me da el capital preferente, lo multiplico por 0.6 y me da el capital común. De igual manera, en el siguiente hacia abajo, ustedes encuentran 10,000, otra vez deuda circulado, que es la fuente de financiamiento de la cual parto para encontrar el financiamiento total. Divido entre 0.25 y encuentro el 40,000 de financiamiento total. Multiplico por 0.15 para encontrar los 6,000 de capital preferente y luego por 0.6 para encontrar los 24,000 de capital preferente. Continúo con el capital preferente. De acuerdo al problema, dice que hasta 7,500 dólares de capital preferente se pueden solicitar. El costo de flotación es de 5 dólares, por lo tanto 7,500, que es el capital preferente, y lo circulo ahí precisamente, es mi punto de partida. Entre 0.15 me da 50,000 pesos o dólares, y ese 50,000 lo multiplico por 0.25 para encontrar los 12,500 de deuda y por 0.6 para encontrar los 30,000 de capital común. Enseguida me voy al capital común y resulta que tengo un error. Por si no lo vieron, en lugar de ser 12,000 de capital común deberían ser 24,000 de capital común, que son el equivalente al total de las utilidades retenidas. Esto entre 0.6 me da 40,000, ese está correcto. Ese 40,000 lo multiplico por 0.25 y me da el total de la deuda, y por 0.15 me da 6,000, que es el total de capital preferente. Si son tan amables, corrijan entonces ese 12,000 de capital común y cámbienlo por 24,000. Y por último, el 24,000 más 12,000 de capital común nuevo suman 36,000. Ese 36,000 que es el capital común es mi punto de partida, por eso está circulado. Entre 0.6 me da 60,000 de financiamiento total. Ese 60,000 por 0.25 me da 15,000. Y por 0.15 me da 9,000 de capital preferente. 15,000 de deuda, 9,000 de capital preferente. Y ahora los ordeno ascendentemente. Como pueden darse cuenta, el más bajo de todos es el 20,000, que es el punto de rompimiento 1. El punto de rompimiento 2, aquí se dan cuenta de un detalle interesante, dos son iguales. Eso quiere decir que en realidad es uno solo. Por eso ahí pongo punto de rompimiento 1, 20,000, punto de rompimiento 2 son los 40,000, cualquiera de los dos son iguales. Punto de rompimiento 3 es 50,000 y el punto de rompimiento 4 es 60,000. Y por último, con esta información, aquí pueden darse cuenta que en la horizontal incluyo los puntos de rompimiento, que son los montos de financiamiento a los que voy a tener acceso, y en la vertical, en el eje de las Y, pongo el WACC o el TIR cuando se quiere incluir el programa de oportunidades de inversión, y con un signo de porcentaje. En la horizontal, en la X, un signo de pesos, en la vertical un signo de porcentaje. Ahora selecciono hasta 20,000 pesos, que fue mi primer punto de rompimiento, 40,000 el segundo, 50 el tercero y 60 el cuarto. No está en escala, así que pueden darse cuenta que parecen espacios muy similares. Lo único que quería era que me proporcionara espacio para poner los números que ustedes ven aquí en la foto. Muy bien, de esta manera les presento los primeros 20,000 pesos, que se dividen en 5,000 de deuda, 3,000 de capital preferente y 12,000 de capital común, a los costos del 12%, 11.58% y 15.54% respectivamente, y esta información es la que utilizamos para calcular el WACC 1. 0.25 por 12% por 1 menos 0.4, 40% es la tasa de impuestos, más 0.15 por 0.1158 más 0.6 por 0.1554 nos da el 12.86%. Enseguida calculo la diferencia entre el punto de rompimiento 1 y punto de rompimiento 2, que si se fijan son 20,000 dólares adicionales. Y como justo lo que me interesa es
el costo del capital marginal, el costo del capital adicional, entonces calculo el costo de esos 20.000 adicionales. Esos 20.000 adicionales tienen la misma estructura que el anterior, 25% de deuda, 15% capital preferente, 60% capital común. Por lo tanto, 25% de esos 20.000 son 5.000, 15% de esos 20.000 son 3.000 pesos de capital preferente, 60% de esos 20.000 son 12.000 que ustedes ven en el segundo escalón. Claro que esos 5.000 ahora me cuestan 14%, mientras que el capital preferente sigue costando 11.58% y el capital común me sigue costando 15.54%. ¿Por qué me cuestan la deuda 14%? Porque son 5.000 los iniciales más 5.000 adicionales. Ya estoy en el segundo segmento de la deuda y por eso aumenta su costo. Y utilizo esta información para calcular el WACC 2 que ven ahí a la derecha, 25% al 14%, eso multiplicado por 0.6, que es 1 menos 0.4, más 15% multiplicado por 11.58%, más 0.6 multiplicado por 0.1554. Y el total del WACC 2 es 13.16%. Enseguida me voy al siguiente segmento, es decir, al aumento en capital de 40.000 a 50.000 pesos o dólares. La diferencia o el incremento en financiamiento sería de 10.000 unidades, 10.000 pesos o dólares. 25% es deuda, por eso ven ahí el 2.500 en el tercer escalón. 15% es capital preferente, lo que equivale a 1.500, y 60% de 10.000 equivale a 6.000 pesos. Nada más que ahora la deuda, como ya nos pasamos de 10.000 pesos en total con el primer y segundo escalón, ahora son 2.500 adicionales a 10.000 para un total de 12.500. Esos 2.500 adicionales ahora cuestan 16%. Y el capital preferente sigue costando 11.58% porque si suman los tres escalones tenemos 3.000 más 3.000 más 1.500, 7.500. Y por último, 6.000 de capital común adicionales a las utilidades retenidas, porque en el primer escalón tenemos 12, más 12 del segundo suman 24.000, y por eso estos 6.000 son adicionales a las utilidades retenidas y son del capital común nuevo de la primera emisión, los cuales ahora cuestan 16.27%. Si se preguntaban cuál era el único detalle que tenía tener dos puntos de rompimiento que eran el mismo número, pero a los cuales se llegaba de fuentes de financiamiento diferente, por un lado deuda y por otro lado capital común, aquí lo pueden ver. El único detalle que hay que tomar en cuenta, bueno, pues es que dos fuentes de financiamiento cambian de costo al mismo tiempo. En este caso, del segundo al tercer escalón, ven que la deuda aumenta de 14 a 16% y el capital común aumenta de 15.54 a 16.27%, y por esa razón, de alguna manera quise magnificar el efecto en el tamaño del incremento o del escalón, y por eso lo magnifiqué haciéndolo un poco más grande, más o menos del doble de aumento que los escalones anteriores. Es el único efecto que tiene encontrar dos puntos de rompimiento que son iguales. Nada más. Nada nuevo bajo el sol. Así que con esta información calculamos el WACC 3, 25% al 16% por 0.6, más 15% por el 0.1158, más 0.6 por 0.1627, lo cual nos da un total de 13.90% para el WACC 3. Después del punto de rompimiento 3, para pasar de 50.000 a 60.000, encontramos que son 10.000 adicionales de nueva cuenta, 25% de deuda, 15% de capital preferente, 60% de capital común, los cuales están ahí en el cuarto escalón, son 2.500, 1.500 y 6.000 respectivamente. Ahora el costo es 16% para la deuda, porque cualquier deuda por encima de 10.000 sigue costando lo mismo. El capital común son 6.000 adicionales a los 24.000 de utilidades retenidas más 6.000 de la primera emisión, suman 36.000, así que siguen costando 16.27% estos 6.000 adicionales. Sin embargo, el capital preferente sí aumenta de costo porque me pasé justamente de los 7.500 y entonces este sería el capital preferente de la segunda emisión. Por eso tenemos ahí el 12.22%. Como ya no quedaba espacio del lado derecho, ahora utilicé el lado izquierdo y ahí ustedes ven el WACC 4, el cual indica 25% por 0.16 por 0.6, más 15% por 0.1222, más 60% por 0.1627, para un total de 13.99%. Y por último, ese fue de hecho, si se dan cuenta, el cuarto punto de rompimiento. Es decir, que cualquier cantidad por encima de ese 60.000
como representa justamente un punto de rompimiento, implica que hay un costo de capital por encima de ese monto, de ese 60,000, si no, no hubiera punto de rompimiento. Entonces es claro que debe haber un WACC adicional para indicarnos que cualquier cantidad por encima de 60,000 pesos, un peso por ejemplo, 25 centavos deuda, 15 centavos capital preferente, 60 centavos capital común, tendrían un costo diferente. Cualquier cantidad. Entonces aquí lo que hice en el último escalón, en el quinto escalón, lo que ustedes pueden ver ahí es simple y sencillamente hacer una referencia a los porcentajes 25, 15 y 60 de cualquier cantidad que se me ocurra superior a los 60,000 pesos. Entonces ahí podemos utilizar un peso y eso serían ahí 25, 15 y 60 centavos, o 100 pesos, 25 pesos, 15 pesos y 60 pesos, o X cantidad de dinero, la que ustedes definan, que tendría que ser dividida entre deuda, capital preferente y capital común a razones del 25, 15 y 60% respectivamente. Lógicamente, debajo de ese 25, 15 y 60 se dan cuenta que la deuda sigue costando lo mismo, ya no hay aumento en el costo de la deuda. Sin embargo, sí hay aumento en el costo del capital común. El capital común costaba 16.27 y ese número pequeñito que ustedes alcanzan a ver ahí al final a la derecha es 17.18%. Y el capital preferente, cualquier cantidad por encima de 7.500, sigue costando 12.22%. Entonces aquí justamente esos 60 pesos o 60% de cualquier cantidad que queramos utilizar para efectos de cualquier cantidad superior a 60,000 pesos de monto total o de financiamiento total, bueno, pues lógicamente representa una cantidad por encima de los 36,000 pesos acumulados en capital común. Y por esa razón, 60 centavos o 60 pesos ahora costarían 17.18% porque sería capital común de la segunda emisión. Así pues, tienen el WACC número 5, el costo de capital promedio ponderado número 5, el quinto escalón, 4 puntos de rompimiento, 5 escalones, 25% cuesta 16% multiplicado por 1 menos 0.4, más 15% cuesta ahora 12.22% y 60% cuesta ahora 17.18%, para un total de 14.54%. Y tenemos el programa justamente de costo marginal de capital. Bueno, al momento es todo. Espero que esta información les sea útil y yo sugeriría el mismo formato para cualquier problema relacionado específicamente con costo de capital. Suerte y mucho éxito.